Continuando entonces con la revisión del servicio de Microsoft Entra ID, efectivamente pues existen similitudes entre Entra ID y Active Directory Domain Services. Básicamente pues ambos son servicios para eh, administrar las cuentas de los usuarios, pero Microsoft Entra ID principalmente es un servicio encaminado a la identidad, solución de identidad. Quiere decir que trabaja principalmente con las cuentas de los usuarios y validando que el usuario es el correcto y dando opciones para que el usuario pueda realizar una efectiva administración de su cuenta como tal. Eh, Se realizan queries, se puede invocar el servicio de Microsoft Entra a través de REST API y trabaja sobre protocolo HTTPS. Eh, bueno, Jessy, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, sí, Orlando, y era con respecto a Self-Service Power Reset. Entiendo que es un servicio que no está ahorita habilitado para todas las cuentas o más bien para todas las licencias que se manejan con Microsoft. Exactamente, sí. Hay servicios, hay una capa básica de funcionalidades que es gratuita, que pues viene para que se creen usuarios y los usuarios puedan ingresar a los servicios de Azure que se provisionan. Por ejemplo, si ingresamos y creamos una máquina virtual, una base de datos, una aplicación, que se puedan crear cuentas de usuarios y los usuarios puedan ingresar a esos servicios. Entonces hay características básicas que no tienen costo. Pero para utilizar esas funcionalidades avanzadas a nivel de manejo de identidad, como autorreseteo del password, se requiere tener un tipo de licencia, premium generalmente, o a nivel de licencia de Microsoft 365. Entonces, efectivamente, requiere licenciamiento. Esa es una de las funcionalidades que requiere ese tipo de licencia. Muy bien. Sí, Ok. ¿está claro? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, continuando a nivel de eh, Microsoft Entra, utiliza protocolos como Samuel, WS Federation, Open ID Connect eh, para autenticar las cuentas. Básicamente es que los usuarios que se conectan a través de algún servicio de Internet, ese otro servicio pueda validar el usuario, la cuenta, y pasar el token a Azure para que dé el permiso sobre los servicios de la nube. De esta forma, por ejemplo, un usuario que tenga credenciales, por ejemplo, con otras nubes, Google o con Facebook, Gmail, puede autenticar su cuenta e ingresar con esa cuenta a consumir algunos servicios o a utilizar algunos servicios dentro de la nube de Microsoft a través de los protocolos abiertos de autenticación del usuario. Eh, Igualmente, pues esos son servicios federados que básicamente esos otros servicios externos a Microsoft son los que validan la cuenta del usuario, como Facebook, entre otros. El Microsoft Entra nos permite crear usuarios, grupos. Esta estructura del directorio activo de Microsoft Entra es un directorio activo plano o una estructura plana. No hay unidades organizacionales ni GPOs, que sí los tenemos en un directorio activo on-premises, en el controlador de dominio. Muy bien, aquí solamente tenemos usuarios, grupos eh, y manejamos esa configuración plana. Efectivamente, aquí tenemos un
pequeño listado de algunas de las características de Microsoft Entra y los planes de precios. Entonces, la capa gratuita nos permite realizar single sign-on en forma ilimitada. Single sign-on es la funcionalidad con la cual un usuario se registra en un servicio y sus credenciales, el token, ya lo ha validado el servicio de Microsoft Entra y le va a permitir seguir accediendo a otros recursos dentro de ese dominio de Microsoft Entra. Tenemos autenticación federada, que otros servicios externos a Microsoft autentiquen el usuario y pasen el token. Esa es parte de la capa gratuita. También el Self-Service Account Management. Está Multifactor Authentication, también es parte de la capa gratuita. Bueno, no recuerdo si este es el service, hace referencia a recuperación de tokens. Este sí, según esta diapositiva, está como parte de la capa gratis, capa gratuita. Pero ya lo confirmamos con la documentación oficial, porque tenía entendido que esta es funcionalidad de pago. Multifactor Authentication también es capa gratuita, quiere decir que todas las cuentas de usuarios siempre van a tener estas funcionalidades. Pero si queremos características avanzadas de administración de grupos, por ejemplo, que un usuario, dependiendo al grupo al que pertenece, automáticamente se asignen los permisos o se asigne por ejemplo, si es un usuario de un departamento, entonces que automáticamente quede enlistado, registrado en ese grupo del departamento. Esas son características de los planes pagos nivel P1 o P2. Características como acceso condicional. Este acceso condicional es que si el usuario tiene algunas configuraciones de seguridad aplicadas, por ejemplo, que el usuario trabaja únicamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se puede crear una condición de acceso para que únicamente en ese horario laboral pueda ingresar. Si ingresa, por ejemplo, a medianoche, no le permita el acceso. Si ingresa, por ejemplo, desde otro país, pues que no le permita el acceso. Eso por seguridad, porque si tenemos usuarios que solamente trabajan en Bogotá y de pronto de un momento a otro se conecta un usuario, esa misma cuenta con una conexión desde, no sé, Japón, Rusia, China, pues muy probablemente se trate de un ataque de intento de acceso. Entonces, podemos crear esas condiciones para validar que esa cuenta de ese usuario va a poder ingresar únicamente bajo ciertas condiciones restringidas. Eso también es a nivel pago. Eh, el riesgo basado en el acceso condicional, por ejemplo, si el usuario se detecta que está ingresando a través de un navegador inseguro, si el sistema operativo tiene características que no son propias de la organización o autorizadas por la organización, entonces se puede denegar el acceso. Esas son características de el nivel de licenciamiento Premium 2. Registro automático en grupos y Privilege Identity Management, PIM. Privilege Identity son las cuentas privilegiadas, por ejemplo, de un usuario administrador. El usuario administrador tiene más privilegios que cualquier otro. Puede acceder a los servidores, a la plataforma de Azure, entre otros. Entonces, para esas cuentas que son críticas, y observemos algo, es más crítico para la empresa si de pronto un hacker suplanta a un administrador que si de pronto suplanta a un usuario final. Al suplantar al usuario final, pues tendrá acceso a cierta información, ciertos niveles, pero no
a todos los servicios, mientras que si suplanta al administrador, pues ahí sí hay algo gravísimo porque puede ingresar y realizar cosas críticas en los servicios. Entonces, para eso está Privilege Identity Management, en donde la configuración de las cuentas se activa solamente el permiso administrativo sobre esa cuenta únicamente ante una autorización o en una ventana de tiempo. Me explico, si el administrador requiere realizar un paso a producción el domingo, entonces en esa ventana de tiempo se configura para que esa cuenta de administrador tenga permisos administrativos únicamente en esa ventana de tiempo. Y en cualquier otro momento el usuario administrador, cuando ingrese, va a tener los mismos permisos que un usuario normal. Entonces es bien interesante para proteger esas, eh, esos servicios. Muy bien, a nivel administrativo. Muy bien. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. Sí, yo tengo una inquietud con eso último que estabas diciendo de PIN, Sí, señor. porque si bien es cierto que se pueden configurar características especiales para las cuentas de administrador, eso lo tiene que hacer otra cuenta administradora que sí siempre tiene esos permisos de forma permanente. Eh, Hay dos formas de configurar PIM, Privilege Identity Management. Una forma es que el mismo usuario administrador, por ejemplo, yo soy administrador, puedo configurar que mi cuenta, si yo tengo que realizar una tarea, por ejemplo, el paso a producción el fin de semana, entonces puedo activar yo mismo mi cuenta. Entonces ingreso y escalo los privilegios para que en ese momento mi cuenta se comporte como administrador. O también, otra forma que es mucho más segura es, yo soy administrador, tengo un jefe inmediato, o puede ser otro colaborador del mismo nivel, pero por ejemplo para seguridad que entre ambos se puedan dar los permisos uno a otro y no personalmente ellos mismos. Entonces, por ejemplo, yo solicito que para este fin de semana se me escanen los permisos en el horario de 8 de la mañana a mediodía, que es mi ventana de paso a producción. Esa solicitud es recibida por mi jefe inmediato o otro funcionario de la empresa o mi partner colaborador, y él autoriza que se escale ese permiso en esa ventana de tiempo. Muy bien. Cuando termina la ventana de tiempo, automáticamente ya vuelvo a quedar con los permisos de un usuario normal. Entonces están las dos formas: que sea autorizado o requiera autorización de otro, generalmente el jefe inmediato, o que el mismo usuario se escale los privilegios y pueda realizar esas tareas por su seguridad. Él mismo controla esas, esas ventanas de tiempo en las cuales va a funcionar su cuenta como administrador. Muy bien. Sí, un poco más claro. Sí, sí, está bien así. Perfecto. Bueno, permítame un momento. Bueno, estaba viendo, voy a dejarles el enlace a la documentación oficial. Y también un momento. Aquí tengo, estaba buscando la página de la documentación oficial de los planes de precios em, en las diferentes suites y las características en cada uno de estos niveles. Bueno, lo que veo es que aquí no aparece la capa gratuita, pero sí veo que Self-Service Password Change Reset está
en todas las capas pagas. Lo que pasa es que aquí no aparece la capa gratuita. Permítame un momento. Así. Reportes básicos. Está Self-Service Password Reset, pero para usuarios en nube. Si son usuarios también on-premises, eso sí requiere pues tener un tipo de licencia. O sea, es parte de Self-Service Recovery. Y Ese sería el gratuito. yo en algún Muy bien. momento leí que ya lo iban a integrar en todas las licencias. Sí, es que se me hace raro porque hasta hace poco era parte del licenciamiento pago, pero eso ocurre. Microsoft continuamente está cambiando las estrategias, las configuraciones y pues el licenciamiento también. Entonces puede ser eso. De hecho, lo que te comento, lo que leí en algún momento fue que el MFA, o sea, toda la base de datos del MFA la iban a integrar con Self-Service Power Reset. O sea, porque se tenía una base de datos para Self-Service y otra para MFA. Y ellos lo que querían era integrar estas dos funcionalidades. Sí, exactamente. Sí, Microsoft está siempre tratando de integrar muchas funcionalidades y no solamente en este servicio, sino en muchos otros. Y pues Azure y todos los servicios de Azure son servicios que continuamente están evolucionando y están cambiando y están mejorando. Eso también es algo muy bueno, pero también requiere que uno esté continuamente documentándose, revisando las características. Muy bien, excelente. Acabo de dejarles este enlace que tiene básicamente todos los features, las características de Microsoft Entra ID en los diferentes niveles de licenciamiento. Muy bien. Bueno, regresando entonces para nuestra presentación. Bueno, está el servicio o la posibilidad de asignar identidad a los dispositivos. Esto es muy importante porque no solamente es administrar los usuarios, cuentas de usuarios, sino también administrar las máquinas de la empresa, los servidores, las estaciones de trabajo, celulares, portátiles, dispositivos como tablets, entre otros. Esto va de la mano con otros servicios de Azure como Intune, que básicamente integran los dispositivos. Se puede registrar un dispositivo en Microsoft Entra ID y esos dispositivos registrados quedan como parte del dominio de nuestro Microsoft Entra ID. También se pueden tener máquinas híbridas, tanto de cuentas en nube como máquinas que siempre están fijas en un data center. ¿Y qué nos permite hacer? Por ejemplo, dentro de las cosas interesantes es que para evitar, por ejemplo, robo o pérdida de dispositivos móviles de celulares, a veces ocurre, y de hecho han habido noticias seguidas en que de pronto una empresa, uno de sus funcionarios pierde o le roban un portátil, un celular y tiene información altamente confidencial de la empresa. Para evitar esa pérdida de información, el servicio de Intune integrado con Microsoft Entra ID permite controlar los dispositivos, por ejemplo, validar que se tenga instalado toda la capa de software como sistema operativo, aplicaciones corporativas y todo el tema de seguridad de software. También que la máquina o el dispositivo móvil o la tablet tenga encripción de el disco duro. Eso del sistema operativo pues tiene BitLocker. El BitLocker lo que hace es que todo lo que queda escrito en el disco duro
está encriptado por si se sustrae el disco y de pronto, por ejemplo, un disco que no esté encriptado lo pueden pegar en otra máquina y pueden leer toda la información. Entonces, para evitar eso, pues se exige, o una de las políticas y buenas prácticas es que los dispositivos estén encriptados. Y no solamente portátiles, sino también celulares y tablets. También se pueden controlar, administrar, por ejemplo, crear políticas, reglas para que solamente los dispositivos registrados que tengan el nivel de sistema operativo válido, que esté siendo utilizado con las aplicaciones válidas, puedan ingresar a los servicios de Azure. Eso es la recomendación. Y también si se pierde un dispositivo, pues automáticamente se puede enviar una acción al dispositivo cuando se conecta a Internet para que automáticamente se borre toda la información y así pues no se tenga riesgo de que alguien acceda a la información confidencial de la empresa. Muy bien, eso es muy interesante. Bueno, aquí tenemos el servicio de Self-Service Password Reset. Básicamente nos permite, bueno, primero hay que tener Multifactor Authentication en las cuentas de los usuarios. Si un usuario no tiene Multifactor Authentication, pues no habrá posibilidad de recuperar por su cuenta el password, porque todo la validación de que se trata del usuario real, correcto, se hace a través de Multifactor Authentication. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que las cuentas tengan esa configuración y que se defina para la recuperación de los passwords X cantidad de tokens de autenticación, por ejemplo, que sea por lo menos 2 o X cantidad de métodos de autenticación, por ejemplo, un método seleccionado del listado en donde se envía un código al celular o un código al correo o al móvil o una llamada al teléfono de la empresa, preguntas de seguridad y pues se pueden tener hasta máximo 5 preguntas, bueno, hasta 5 preguntas. Uno define cuál es el mínimo de preguntas entre 3 y un máximo de 5. Entonces, con este proceso de validación, el usuario confirmaría que sí es el usuario real, dueño de esa cuenta, y una vez que pase todos esos tokens de validación, el sistema le permite cambiar o resetear la contraseña o reactivar su cuenta que esté bloqueada. Igualmente, el servicio va a generar auditorías, genera registro de la auditoría, los logs, análisis de insights a nivel de aplicaciones, entre otras. Bueno, muy bien. Ahora, a nivel de los usuarios, la plataforma o el servicio de Microsoft Entra ID, pues en su forma básica nos permite crear cuentas de usuarios. Ingresamos al área de Microsoft Entra ID, encontramos los usuarios y allí podemos crear nuevos usuarios o nuevos usuarios invitados. Nuevos usuarios invitados, pues son usuarios que pueden ser de otros dominios diferentes al dominio de la empresa o cuentas como Hotmail, Gmail o cuentas externas. Esas cuentas de usuario invitadas pues van a poder tener acceso básico a ciertos servicios o funcionalidades, no servicios completos, ni va a ser una cuenta que tenga posibilidad de todos los permisos, pero sí puede uno eventualmente darle algún acceso a alguna aplicación, por ejemplo. Se puede allí configurar los usuarios. Si se ha borrado un usuario, se va a tener 30 días para poder recuperar la información de esa cuenta de usuario que se borró. Entonces, en el área de usuarios eliminados, deleted users, podemos recuperar esas cuentas. Se puede resetear, obviamente, pues se requiere tener el permiso para hacer el reseteo de las cuentas. Podemos realizar la configuración de los usuarios, diagnosticar problemas.
También es común que en una empresa se requiera crear no un usuario, sino cientos de usuarios. Entonces podemos realizar operaciones masivas creando cuentas en forma a nivel de proceso bulk. Para eso previamente se requiere crear un archivo CSV, preferiblemente en Excel, en donde se tienen datos básicos como nombre de usuario, correo o cuenta del usuario, el password que se va a asignar el usuario y características como, por ejemplo, si el usuario tiene que cambiar la contraseña en su primer logón, y datos adicionales de la cuenta. Si queremos, por ejemplo, a qué departamento o área pertenece, que son datos de la cuenta. También se puede realizar eliminación masiva de cuentas, un borrado masivo. Em, muy bien, esas son características u opciones muy interesantes. También, pues, lo ideal es realizar estas tareas masivas ejecutando un script, por ejemplo, un script de PowerShell que invoque el archivo plano CSV y vaya creando en forma masiva las cuentas. Se puede resetear el password de una cuenta específica, realizar configuración de autenticación multifactor, entre otros. Muy bien. Como les comentaba, pues a nivel de la administración de las cuentas de usuarios, se puede crear usuarios dentro del dominio, que básicamente para eso se requiere es que el usuario tenga o sea una cuenta del dominio actual de ese tenant. O se pueden crear cuentas de invitados. En estas cuentas de invitados, pues básicamente eh, son cuentas de otros dominios o otros correos externos. Muy bien. Bueno, igualmente, si queremos crear en forma masiva los usuarios, podemos em, cargar el archivo, hacer un upload del archivo CSV para que a través del portal de Azure, en esta opción, se genere el proceso automático o también, como les decía, con un script de PowerShell o Command Line Interface se puede realizar esa tarea. Muy bien. Igualmente se pueden crear cuentas masivas de usuarios invitados o borrado masivo de cuentas. Muy bien. Para poder realizar esas tareas a nivel de cuentas de usuarios, pues se requiere tener privilegios, pertenecer al rol de administrador de dominio o que tenga los permisos específicos para realizar tareas sobre cuentas. Muy bien. Igualmente podemos crear grupos. Es lo recomendable. Generalmente en la organización, pues deberíamos tener una estructura de cuáles son los grupos que vamos a crear a nivel para administrar usuarios. Puede ser por departamento o dependiendo de la estructura organizacional de la empresa. Y a un grupo podemos adicionarle los usuarios respectivos. Muy bien. Hay grupos de seguridad y también hay grupos de Microsoft 365. Los que se crean en Azure van a ser grupos de seguridad para dar permisos a los servicios de Microsoft 365. Y si hay en nuestra empresa también de pronto tenemos Microsoft 365, el Microsoft 365 viene con su plataforma igual, con una parte de directorio activo o de Microsoft Entra ID para administrar los usuarios y que tengan acceso a los servicios y aplicaciones de Microsoft 365. Podemos asignar los usuarios a un grupo manualmente
Entonces, por ejemplo, creamos un usuario y a ese usuario le decimos usted va a pertenecer al grupo de managers o al grupo de usuarios operativos. También podemos configurar acceso o asignación dinámica de usuarios o de máquinas, dispositivos. Esta es una característica del licenciamiento P1 o P2 Premium 1 o Premium 2. Y es que dependiendo de propiedades del usuario, por ejemplo, si pertenece a un departamento, a un área de la empresa o tiene un cargo específico, entonces los usuarios que tengan esa propiedad, automáticamente el sistema les enrola o los agrega a un grupo. Eso es asignación dinámica. Muy bien. Bueno, a nivel de licencia, en el portal de Microsoft, cuando ingresamos a el portal de Azure, también un momento, y esto cambió hace poco. Bueno, voy a mostrar aquí toda mi pantalla. Bueno, aquí tengo el portal de Azure. Cuando ingresamos a Microsoft Entra ID, este es el directorio activo predeterminado. En el panel de la izquierda tenemos las opciones de administración de Microsoft Entra ID y en el área de administración tenemos las licencias. A nivel de licencias, para poder tener eh, opciones de configuraciones avanzadas o características que requieren ese tipo de licenciamiento especial, se requiere activar una licencia. Hasta hace poco Microsoft permitía que uno obtuviera una licencia gratuita, pero en las últimas actualizaciones Microsoft ya restringe que uno pueda obtener una licencia P1 o P2 de Microsoft Entra. Ahora solamente con una cuenta paga se puede tener ese tipo de licenciamiento. Entonces, en esta área antes uno podía obtener la licencia gratuita. Ah, bueno, aquí está. Esta es la forma de activar esa licencia gratis. Uno puede activar la licencia gratis, free trial, pero se requiere que, ahí hay un inconveniente y es que eh, solamente las cuentas empresariales pueden solicitar esta licencia gratuita. Entonces, bueno, por ejemplo, acá si yo selecciono licencia Entra ID nivel 2 y activar, nos lleva a una ventana en la cual solicita los datos de la organización y solamente pues las organizaciones que tengan ese tipo de licenciamiento o cuentas empresariales van a poder solicitar esta cuenta gratis. Muy bien. Bueno, una vez que ya se tiene la licencia gratis, pues se activan todas las opciones para poder trabajar con el, con estas funcionalidades. Muy bien. Bueno, y bueno, una vez que tenemos la licencia en el panel de la izquierda en todos los productos, All Products, tenemos aquí debe aparecer las licencias que están asignadas a nuestra empresa. Permítame un momento, por favor.
Muy bien, entonces, como les comentaba, en todos los productos aparece cuando una vez que se tiene la licencia P1 o P2, debe aparecer acá todas las funcionalidades que están disponibles en ese nivel de licenciamiento. Y también podemos asignar esas licencias a los usuarios. Bueno, aquí aparece características de licenciamiento. Eh, este sí es pues ya el exacto, si hay alguna funcionalidad. Aquí nos dice cuáles están en forma gratuita, en la capa gratuita, y cuáles requieren licenciamiento y qué nivel de licenciamiento, P1, P2, entre otros. Muy bien, entonces, bueno, observemos que aquí dice Self-Service Reset Change and Lock requiere licencia P1 o P2. Bueno, ahí de pronto hay algo diferente con respecto a la documentación, porque sí, efectivamente, y siempre lo conocí así, el Self-Service Password Reset requiere licencia. Y efectivamente, pues acá dice que se requiere la licencia. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que ya se tiene ese nivel de licencias, a cada usuario se le puede asignar una licencia a su cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 100 usuarios en la empresa y quiero que todos tengan esas funcionalidades, se requiere tener una licencia para cada uno de ellos y se les va asignando la licencia. Esas licencias, pues también podría ser que algunos usuarios no necesiten licenciamiento o no necesiten esas características de licencia y puedo tener, por ejemplo, si tengo 1000 usuarios en la empresa, solo licencio 100 y son los que requieren tener esas características especiales. Muy bien. También un usuario que se retira de la empresa puede tomar su licencia y asignárselo a otro usuario. Muy bien. Entonces, en esta área a nivel de licenciamiento es donde administramos, movemos y configuramos toda esa parte de licenciamiento. Muy bien. Muy bien. Ahora, continuando la revisión en el área de características de Microsoft Entra ID. Sigamos revisando esta parte. Entonces, están las licencias para usuarios, grupos. Bueno, em, el día de mañana, pues vamos a realizar el ejercicio de laboratorio de práctica. Pues hoy ya no alcanzamos porque no nos han asignado las cuentas, creo. Entonces, el día de mañana vamos a ya tener el acceso al entorno de los laboratorios para poder comenzar a trabajar la creación y configuración de usuarios, asignación de eh, cuentas en forma dinámica, crear un tenant, crear usuarios invitados, que algunas de estas características pues requieren licencia P1 o P2. Muy bien. Bueno, y muy bien. En el laboratorio, pues básicamente lo que vamos a realizar es esta parte. Vamos a iniciar creando unas cuentas de usuario. Tenemos nuestro tenant, que es el default. En este tenant default vamos a realizar la configuración dinámica de los usuarios. Eh, Vamos a configurar los roles, asignar roles a nivel de permisos para esos usuarios, membresía dinámica y también en forma manual vamos a asignar la pertenencia a un grupo de un usuario específico. Muy bien. Esto, como les comento, pues lo revisamos el día de mañana y vamos a realizar este ejercicio inicial de laboratorio. Bueno,
Hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, sí, Orlando, cuando te referías al tema de iTunes, el despliegue del BitLocker hacia los equipos, el BitLocker es invasivo. Yo puedo desplegar a través de una política el BitLocker hacia todos los equipos, teniendo en cuenta que BitLocker me solicita al equipo reiniciar, o eso tendría que hacerlo equipo por equipo el despliegue del BitLocker. No, eso se puede realizar como una política y también, eh, pues básicamente habría que planearlo a nivel de la organización. Y hay varios escenarios. Generalmente, si ya nuestra organización ha definido que todas las máquinas que se van a utilizar internamente deban tener activo el BitLocker a nivel de sistema operativo, pues las máquinas nuevas pues se pueden configurar para ser entregadas al usuario con BitLocker. Si las máquinas no tienen o ya fueron entregadas y no tienen esa configuración de BitLocker, uno puede crear una política para ejecutar el proceso de encripción del disco. Entonces, uno lo podría hacer de ambas formas, a través de una política y que la política con algún script genere el proceso de inscripción del disco. Igualmente, sí se requiere que sea una tarea que, por ejemplo, se realice en un horario no hábil para que el usuario pues no tenga afectación en sus actividades. Sí, un poco más claro. Sí, es que en algún momento yo desplegué BitLocker y digamos que dentro de las documentaciones no pude conseguir un despliegue de manera masiva. Eh, Dado de que la instalación, la configuración del BitLocker es invasiva sobre el equipo y tendrías que tener en cuenta que son particiones que tienes y también el inicio que debe ser automático para que no se te quede la llave, solicitando llave al usuario final. Pero vale, pensé que o sea, la pregunta estaba más enfocada a iTunes. ¿Cómo llega a los equipos finales? Eh, Y pues sí, a través de políticas definidas. ok, Uno define la política en el portal de Intune, registra la máquina. Una vez que se registra la máquina, esa máquina queda con una identidad asignada y esas configuraciones que uno defina dentro de iTunes se van a aplicar sobre esos diferentes dispositivos, sobre las máquinas. Entonces es cuestión de empezar a crear esas políticas y ya si se requiere, por ejemplo, cosas avanzadas como efectivamente la implementación de BitLocker, pues habría que crear procesos que esa política despliegue sobre la máquina y ejecute alguna tarea. ok, Muy bien, vale. perfecto. Bueno, muy bien. Vamos entonces, el día de mañana, como les comentábamos, a realizar el ejercicio de laboratorio inicial y en este momento, pues vamos a pasar a la siguiente parte, el siguiente tema, que es administración y gobernanza de Azure. Pero permítame un instante.
Bueno, entonces, a nivel de administración, pues en las organizaciones, la idea es que así como cuando administramos en on-premises tenemos nuestras políticas, estándares a nivel administrativo, también en la nube tengamos una metodología, unas buenas prácticas de gobierno y administración. En esta sección vamos a revisar algunos servicios y algunas características que ofrece el portal de Azure y en general Azure para poder realizar esa implementación de buenas prácticas. Dentro de estas buenas prácticas están inicialmente las suscripciones, tenemos las políticas de Azure, Role-Based Access Control para acceder a los diferentes roles de los servicios y poder realizar ciertas tareas sobre esos servicios. Una vez que revisemos estas características, pues vamos a realizar igualmente al día de mañana algunos ejercicios para trabajar con Airbag, con políticas y con características administrativas. Bueno, igualmente esta parte de gobernanza es muy importante a nivel del examen de certificación. Hay que tener en cuenta que Microsoft tiene un curso específico que es el AZ305, que básicamente trata todo el curso de las buenas prácticas y recomendaciones a nivel de implementación de servicios en Azure. Aquí pues no vamos a poder eh, implementar pues a ese nivel porque pues únicamente es un tema de este curso, pero sí vamos a revisar algunas características. Muy bien. Entonces dentro de esas revisaremos eh, las regiones, las suscripciones, cómo obtener suscripciones, cuotas y límites de cuota, jerarquías a nivel de recursos de Azure, etiquetado, manejo de costos, entre otros. Bueno, como les comentaba en la apertura del curso, la arquitectura de Azure eh, Microsoft ha construido todo Azure eh, con una arquitectura cuyo primer nivel es la región. Qué pena, permítame en un momento que me están escribiendo por acá sobre los códigos de Azure, a ver si alcanzamos a hacer hoy un laboratorio, pero permítame en un minuto, por favor.
Bueno, muy bien, qué pena con ustedes. Perfecto. Entonces, la arquitectura de cómo está construido Azure está basado en las regiones. Como les mostraba el mapa mundial al comienzo, Microsoft tiene más de 60 regiones, distribuido para tener acceso en más de 140 países. Ahora, en cada región hay una colección de data centers. Como les mostraba, en cada uno de esos puntos hay 3 data centers construidos. Hay excepciones, pero muy pocas. Casi todas las regiones tienen 3 data centers, porque efectivamente, ¿cuál es el objetivo? Que se cumpla con las políticas de eh, implementación de data centers, que cada data center debe tener su par y se deben estar replicando los datos, los servicios para evitar indisponibilidad en caso de una situación crítica. Esa arquitectura entonces va a permitir ofrecer características de flexibilidad y escalabilidad. ¿Por qué? Porque podemos tener servicios distribuidos no solamente en una región, sino en varias regiones o en varios data centers. Y también se puede escalar los servicios, por ejemplo, un caso puntual, Cosmos DB, que es una base de datos distribuida y totalmente escalable en todo el mundo. Se puede tener también características de residencia de los datos. ¿Eso qué significa? Dependiendo de la región donde esté ubicado nuestros datos, nuestros servicios, si, por ejemplo, los estamos utilizando un data center en Estados Los Unidos, contenidos, los los materiales, datos siempre de Estados utilizamos el material. Unidos no van a viajar y a replicarse a otro data center fuera de Estados Unidos. Básicamente se genera una residencia de datos. A menos, claro está, que nosotros provisionemos otro servicio en Azure en otra región como en Europa o Asia y nosotros mismos pues seamos los que configuramos el proceso de replicación de esos datos. Muy bien. ¿Esto por qué? Porque hay empresas y hay gobiernos que exigen que los datos no salgan del país. Casos puntuales, por ejemplo, China. Nadie puede sacar datos de las empresas de ese país. También caso puntual Alemania. En Alemania solamente las empresas de Alemania pueden tener los datos en data centers que estén en Alemania. Muy bien. Eso hace referencia a la residencia de los datos, que sabemos en qué región van a estar nuestros datos. Generalmente nosotros deberíamos seleccionar para un servicio el data center que esté más cercano a nosotros por temas de latencia. De hecho, es recomendable utilizar el, el siguiente sitio. Hay una página que es Azure Speed Test. Y en la página de Azure Speed Test, que les voy a dejar el enlace en el chat de la reunión, cuando ingresamos a esa página, a ese sitio, observemos que dependiendo del sitio, de la ubicación donde estemos ejecutando esta prueba, va a darnos los tiempos de latencia desde mi ubicación donde lo esté ejecutando hacia las diferentes regiones de Azure. Y me muestra cuál es la región que me ofrece en este momento la menor latencia. Para nosotros en Colombia, pues básicamente es Estados Unidos, el este de Estados Unidos. Si provisionáramos, por ejemplo, en Sudáfrica o en la India, observen que los tiempos de latencia, la latencia es el tiempo de respuesta de ida de una solicitud y respuesta. Entonces, una solicitud estaría tardando 361 milisegundos, casi 3 veces más
que la latencia ofrecida en el este de Estados Unidos. Esto es fundamental porque nuestros usuarios van a tener un mejor tiempo de respuesta y también vamos a ahorrar mucho dinero porque para ofrecer un mejor servicio tenemos que tener más capacidad de cómputo y pues tener más velocidad que pues todo cobra, lo se cobra y pues eh, básicamente seleccionando correctamente el data center, pues vamos a ahorrar mejorar el servicio y ahorrar en dinero. Muy bien, Azure Speed Test es bien interesante para obtener esos indicadores de velocidad. Muy bien. También se recomienda verificar si en la región donde vamos a provisionar un servicio, ese servicio está disponible en esa región. Aunque gran cantidad de servicios están en todas las regiones, hay regiones que no tienen ciertos servicios. Un caso puntual, por ejemplo, Cosmos DB. Hay algunas regiones que no ofrecen el servicio de Cosmos DB o servicios de inteligencia artificial. Habrán algunas regiones que no ofrezcan el servicio de eh, inteligencia artificial. Entonces, nosotros debemos validar en qué región sí se ofrece ese servicio. También hay servicios que son globales y son independientes de la región. También tener en cuenta de la alta disponibilidad. Si nuestro servicio, por ejemplo, una base de datos, una máquina virtual, requiere alta disponibilidad, entonces hay que validar cuál es el data center par y cómo se está replicando los datos en ese data center par o cómo configuramos nosotros nuestra solución de alta disponibilidad. Muy bien. Bueno, recordemos que cuando creamos una cuenta, esa cuenta es un tenant y el tenant va a tener un dominio. Aunque son objetos independientes, siempre van de la mano. Cuando creamos un tenant, automáticamente se crea un dominio, aunque podemos crear más dominios dentro de ese tenant. Esa sería nuestra cuenta, pero solamente con la cuenta todavía no podemos provisionar servicios. Se requiere tener una suscripción y la suscripción es la que enlaza la forma de pago. En la suscripción vamos a tener posibilidad de crear servicios o provisionar servicios tecnológicos. Pero como les comentaba, se requiere tener grupos de recursos y esos grupos de recursos nosotros los definimos, tenemos que determinar cómo vamos a crear esos grupos de recursos. También muy importante, en la organización pues hay que definir cuántas suscripciones vamos a tener y cómo y para qué se van a utilizar esas suscripciones. Por ejemplo, aquí nos muestran que hay una suscripción para desarrollo, otra suscripción para pruebas y otra suscripción para producción. La idea es mantener ambientes separados, pero también una empresa podría tomar la decisión de tener una suscripción por departamento o una suscripción por proyecto. Eso ya lo determinamos nosotros internamente. Muy bien. La suscripción pues va a generar un límite de pago, o sea, un ambiente para generar la forma de pago de los recursos que se estén provisionando y consumiendo dentro de esa suscripción. Muy bien. Cuando creamos una suscripción, y de hecho aquí tengo
mi cuenta de Azure, miremos la cuenta de Azure. En el directorio activo, en el Microsoft Entra ID, cuando ingresamos, podemos crear tenants adicionales y también podemos crear, bueno, estos tenants básicamente van a definir otros dominios. Y en una suscripción podemos adicionar más suscripciones. La suscripción, si ingresamos aquí al área de búsqueda, encontramos suscripciones. En un tenant podemos tener una o más suscripciones. En este caso, yo tengo una suscripción que ya está activa. Para poder provisionar, debemos tener por lo menos una suscripción y debe estar activa. O podemos, si tenemos un tenant sin suscripción, podemos adicionar una suscripción. En el menú, en la parte superior, el signo de más adicionar. Aquí tenemos las diferentes opciones para crear una suscripción. Hay una suscripción gratuita. Uno puede crear una cuenta en Azure gratuita y con esa cuenta una suscripción gratis. Bueno, no, realmente lo que es gratis es la suscripción, porque la cuenta, yo puedo crear una cuenta en Azure y pues no voy a poder hacer nada, pero sí voy a poder ingresar al portal. Entonces, creamos una suscripción gratis. Para eso, pues se requiere enlazar una tarjeta de crédito. Microsoft con esas cuentas gratuitas no nos genera ningún costo, no nos da inicialmente $200 para poder provisionar todos los servicios que queramos. También nos da un mes durante el cual podemos utilizar esos $200. Sin, eh, esa suscripción va a durar hasta que se acaben los $200 o hasta que pasen los 30 días, lo primero que ocurre. Luego de ese tiempo, pues vamos a poder tener algunos servicios también gratuitos, adicionales, pero son servicios básicos. También podemos configurar una cuenta de Pay as you go. Pay as you go, aquí igualmente configuramos la tarjeta de crédito y se va a facturar en esa tarjeta de crédito todos los servicios que se provisionen. Por ejemplo, si creamos una máquina virtual, una base de datos, por X cantidad de tiempo y con un costo por hora, entonces al final del mes se factura el consumo de esos recursos y nos envían la factura haciendo el débito automático sobre la tarjeta de crédito. También Microsoft tiene muchas suscripciones para estudiantes, por ejemplo, estudiantes universitarios o de entidades que estén registradas ante Microsoft, y a los estudiantes les da una cuenta por un año gratis en donde pueden realizar pruebas durante todo ese año teniendo un saldo mensual eh, que se va extendiendo por todo el año. Tenemos también pruebas patrocinadas. Generalmente cuando hay cursos, Microsoft nos asigna una cuenta gratis que es patrocinada, sponsorship. También las empresas que adquieren una licencia de Visual Studio, con Visual Studio viene una licencia de Azure con un monto mensual para hacer pruebas, para ambiente de pruebas y desarrollo no productiva, tiene que ser solamente para pruebas y es gratuita siempre que se tenga la licencia de Visual Studio. Y así hay varias formas de licenciar. Muy bien. Bueno, entonces es una vez que se crea la suscripción, en ese momento, ahí sí, sobre esa suscripción, podemos comenzar a provisionar los servicios tecnológicos que se requieren. Muy bien. Bueno, aquí nos dan algunas opciones
de ese listado que veíamos ya en el portal de Azure de posibilidades de suscripción, la gratuita, Pay as you go, pago mensual. También se pueden conseguir licencias o suscripciones a través de un Microsoft Cloud Solution Provider, que son partners de Microsoft que se encargan de distribuir licencias. Por ejemplo, hay empresas que le dicen al partner, mire, yo quiero que usted me licencie X cantidad, por ejemplo, $1,000 mensuales en Azure. Entonces, el provider ofrece ese licenciamiento, esa suscripción con ese monto y va a tener ese saldo. Igualmente se puede escalar, se puede modificar. Básicamente es el apoyo que nos dé el partner para esa suscripción. También es muy interesante porque muchos partners apoyan directamente con la implementación de los servicios en Azure. Por ejemplo, si hay un proyecto de migración a Azure, de implementación de alguna solución compleja, el partner apoya generalmente a nivel tecnológico para hacer esa implementación y que el cliente pueda migrarse a Azure rápidamente. Muy bien. También está empresarial. Las empresas muy grandes generalmente licencian directamente ante Microsoft por volumen con software assurance, software en on-premises y también en la nube. Generalmente esto es para empresas que licencian millones o miles de dólares anuales y es muchísimo dinero, entonces Microsoft les asigna cuentas gratis, proyectos, muchas cosas de acompañamiento, precisamente por el volumen de licenciamiento que ellos tienen. Muy bien. Bueno, formas de obtener licenciamiento o la suscripción, pues básicamente a través de, en forma gratuita o nosotros mismos ingresando al sitio como Pay as you go y registrando nuestra tarjeta de crédito o a través de partners, reseller o acuerdos empresariales directamente con Microsoft. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, perfecto. Bueno, ahora a nivel de los grupos de recursos, el grupo de recursos, pensemos en el grupo de recursos como un objeto lógico, no es un objeto físico, es únicamente un objeto lógico, algo así como en el sistema operativo una carpeta. Cuando creamos una carpeta es un direccionamiento lógico a un sitio y ese direccionamiento lógico a ese sitio, pues la idea es que en esa carpeta se tengan archivos para organizarlos más fácilmente. Observemos que la carpeta no es ningún archivo físico, no es nada tangible, es únicamente algo para organizar otros objetos. El grupo de recursos es algo similar. Creamos un grupo de recursos. El grupo de recursos puede pertenecer o estar en una región específica. Y en ese grupo de recursos podemos provisionar servicios. Por ejemplo, máquinas virtuales, aplicaciones web, bases de datos, entre otros. El grupo de recursos puede contener todos los servicios de un proyecto o de una solución que estemos creando. Eso puede ser una forma como nosotros en la empresa definamos la organización de esos grupos de recursos. También podemos tener en el grupo de recursos distribución y organización por cada uno de los servicios. Por ejemplo, podríamos tener un grupo de recursos que tenga solamente las aplicaciones,
otro que tenga solamente las bases de datos, otro que tenga solamente el storage. Muy bien, entonces ya depende de nosotros si creamos grupos de recursos por proyecto o por departamento o por servicio específico. Lo importante sí es que es obligatorio que cada servicio que se provisione debe pertenecer a un grupo de recursos. Muy bien. Los grupos de recursos no pueden ser renombrados si no hay algo que sea anidamiento de grupos de recursos. Eso no existe. No se pueden renombrar. Sí se pueden mover recursos entre grupos. Por ejemplo, si yo tengo una máquina virtual que pertenece a un grupo de recursos, puedo mover esa máquina virtual a otro grupo de recursos. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunas consideraciones si el grupo de recursos está ubicado en diferentes regiones o, eh, o sí, básicamente eso puede que el servicio también requiera un reinicio y no, y hay que validar muy bien si se trata de un servicio que hace en ambiente productivo para identificar si pueden haber algunos inconvenientes en el momento de el movimiento del servicio como tal. Bueno, entonces esas son características a nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros estamos implementando Azure, la idea es que previamente se defina cómo va a ser esa jerarquía, esa organización de los tenants, se definan las regiones, se definan las suscripciones, se defina cómo vamos a crear la estructura de grupos de recursos Mi amor, y eso ¿estás sea un bien? estándar organizacional que en todos los departamentos, todas las áreas, se tenga esa misma estructura, esa misma configuración. Bueno, otra característica de Azure que nos facilita la administración es la configuración de cuotas y límites de los servicios. ¿Esto qué es? Por ejemplo, si tenemos una base de datos, una aplicación web, máquinas virtuales, la idea es que en las suscripciones se defina cuál es el máximo consumo que vamos a permitir mensual por cada servicio. Esto para no excederlo. Si ya sabemos que, por ejemplo, en una aplicación siempre se consumen, por ejemplo, $1,000 mensuales. Podemos crear una cuota para esa suscripción para que no se excedan más de, por ejemplo, $1,100, $1,200. Y que no se consuman muchos recursos de cómputo, de data warehouse units o unidades de consumo de cada servicio. Eso para llevar un control y evitar que accidentalmente, por X o Y situación, se consuma más recursos y por lo tanto genere mayor costo de lo que se debiera. He escuchado muchísimos casos en los cuales de pronto a alguien en la organización se le queda prendido un servicio, un recurso o provisionan algo que es para pruebas y lo dejan prendido y eso empieza a consumir y va facturando. Al final de mes llega la factura, de pronto $5,000, $20,000, $15,000 o mucho más. He escuchado casos hasta de $400,000 de servicios y pues como es un compromiso, la empresa tendría que ir a pagar esos consumos a Azure, a Microsoft. Entonces,
es muy importante que la organización defina estas cuotas. Precisamente hace unos días alguien me comentaba que accidentalmente dejó un servicio prendido varios días y llegó una cuota mensual de $10,000. Y el usuario pues no tenía conocimiento mucho de Azure, únicamente leer una tarea de realizar unas pruebas y dejó accidentalmente el servicio prendido. Ahí la pregunta sería, ¿de quién fue la culpa? ¿Del usuario que dejó esos servicios o de pronto del administrador de Azure que no tenía configurado estas configuraciones de las cuotas? Entonces, observemos que es nuestra responsabilidad a nivel administrativo definir esas cuotas, esos límites, para que efectivamente no llegue a ocurrir internamente esas situaciones y la empresa esté pagando por cosas que no se utilizan. Muy bien. Bueno, Microsoft también tiene ciertos límites predeterminados. Eso para evitar que las empresas empiecen a exceder los consumos accidentalmente. Si una empresa, una organización realmente necesita, Disculpe, don Orlando, compañero pregunta que dónde se pueden establecer las cuotas para un grupo de recursos. no, las cuotas son a nivel de suscripciones. Ok, ¿y dónde se establece, pues, cuál es el mecanismo para establecerlo? Bueno, básicamente en la suscripción de Azure, en el área de suscripciones, tenemos manejo de costos. Aquí encontramos alertas y presupuestos. Y en configuraciones tenemos usos y cuotas. Entonces ya uno puede comenzar a crear las cuotas. Define el límite de las cuotas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este momento yo no tengo una suscripción paga. Cuando no se tiene una suscripción paga, esas configuraciones pues están limitadas porque, o sea, si yo estoy con una cuenta gratuita, pues no tengo nada de límite, no tengo que controlar ni limitar nada. Entonces, estas funcionalidades, por ejemplo, a nivel de cuota, bueno, pero en esta parte se configuraría. Y, por ejemplo, a nivel de costos, de análisis de costos y presupuestos, pues igualmente, como son cuentas gratuitas, uno no puede llegar a ese nivel de generar factura, porque Microsoft dice, bueno, ¿yo qué le voy a generar factura a una cuenta gratis? O hacer reporte de análisis de costos, entre otros. Muy bien. Pero en esta área, a nivel de costo de administración, en unas cuentas organizacionales se tiene todas esas posibilidades de controlar cómo van los costos, configurar esos límites, el presupuesto, entre otros. Igualmente, pues observemos, Microsoft nos va generando los reportes de los consumos. A medida que vamos utilizando los servicios, nos va desglosando, nos dice, mire, usted ha consumido hasta este momento en servicios como Synapse, en bases de datos. Por cada uno de los servicios va generando el reporte respectivo. Muy bien. Pero efectivamente, en el área de cuotas, uso y cuotas, se definen esas cuotas. Muy bien. Sí, Sí, pues creo que entiendo, pero por lo que veo las opciones uno no tiene como la manera de especificar un recurso como tal que quiera monitorear. Uno solamente puede poner por suscripción un tipo de recurso, más no un recurso en sí, por decir una máquina virtual, por lo que veo, no sé si estoy equivocado. una máquina no, pero sí a nivel de máquinas virtuales, por ejemplo, Virtual Machines, sí. Sí, entonces ahí tocaría poner Por, una suscripción para un fin específico y ponerlo en tope. exactamente. Ok, ya me queda como
claro cómo funciona. Ah, muy bien, sí, eso es. Por cada tipo o categoría de servicio se puede crear una cuota específica. Muy bien. Bueno, excelente. Ahora, a nivel de la organización, también tenemos una jerarquía para poder crear los objetos administrativos. Se tiene el, los management groups, un management groups, grupo de administración, genera un nivel en el cual se puede tener una o más suscripciones y se pueden crear políticas que afecten ese nivel y de ahí hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? En las empresas, una empresa muy grande, la idea es que se cree muchos grupos de administración. Siempre que se crea un tenant, ese tenant automáticamente crea un grupo de administración que está enlazado al tenant y si agregamos una suscripción, esa suscripción va a quedar en ese tenant, en ese grupo de administración. Ahora, si nosotros queremos, podemos agregar varios grupos de administración. En este caso, observemos, aquí está el grupo de administración recursos humanos, el grupo de administración IT, marketing. En cada uno de ellos se puede agregar una suscripción o más suscripciones. Por ejemplo, marketing tiene 2 suscripciones, una gratuita, o bueno, en este caso 2 gratuitas. Recursos humanos tiene una suscripción de pruebas y tiene otro grupo de administración. Este otro pues no tiene suscripción, pero podría tener suscripción. Observemos que esto nos crea una jerarquía de grupos. ¿Para qué? Para que se refleje la estructura organizacional de nuestra empresa, o por departamentos o por proyectos, como lo queramos distribuir. Y lo interesante es que si tenemos una política, esa política la podemos adicionar o enlazar a un grupo de administración y de ahí en adelante, de ese grupo de administración hacia abajo, va a tener efectos la política. Entonces, si tenemos una política que aplique a toda la empresa, podemos crear la política y la adicionamos a ese grupo de administración. Entonces, la política va a surtir efecto en todos los servicios que estén en las suscripciones de ahí hacia abajo. Estas suscripciones de Enterprise, todas las suscripciones Dev y todas estas que están en este nivel más abajo. Muy bien. En cada suscripción podemos tener servicios y esos servicios pues se les va a aplicar esas políticas. Igualmente, si tenemos una política que solamente afecte a recursos humanos, pues aplicamos esa política solamente a este nivel. Entonces podemos tener varias políticas que afecten en varios niveles y los agregamos al nivel respectivo. Muy bien. Entonces, esa es una forma de también diseñar nuestra política de gobierno, generar esas reglas que se deben cumplir porque las políticas definen qué se va a implementar y cómo se va a implementar de un nivel hacia abajo. Esas políticas también pueden incluir características de cumplimiento, por ejemplo, que se deben tener ciertos estándares de seguridad, que se deben hacer backups, que se deben tener servicios replicados,
que solamente debemos provisionar en una región, que se deben tener em, límites o cuotas de servicios, entre otros. Todo eso puede ir dentro de las políticas. Hay muchas políticas ya predefinidas que solamente las incluimos y las activamos en un grupo de administración. Muy bien. Igualmente, em, se pueden crear políticas que obliguen, por ejemplo, a evitar cambios, sobre todo en ambientes productivos. Es muy común que de pronto en un recurso, en un grupo de recursos, tengamos, por ejemplo, un servicio, digamos, una base de datos, y accidentalmente alguien modifique esa base de datos o la elimine. Eso podría pasar. Por ejemplo, si yo tengo acceso a un ambiente de desarrollo y a un ambiente de producción y voy a eliminar la base de datos de desarrollo, pero me equivoqué y borré fue la de producción, pues eso puede ser bastante crítico. Entonces, los servicios que son críticos deberían tener restricciones o bloqueos para evitar que se borren o se modifiquen esos servicios. Esos son los bloqueos, locks. Bueno, otra característica a nivel de administración. Perdón, antes de continuar, Sí, señor. es que del slide ese se me generó una inquietud. Algunos eslagantes habían escrito de que los grupos de recursos no se pueden anidar, es decir, entendía que no puedo meter un grupo de recursos dentro de otro grupo de recursos, pero hay una unidad jerárquica de mayor altura que son los grupos de gestión de recursos o los grupos de administración que están mostrando allí. Exacto. Los grupos de administración sí se pueden anidar, Okay. pero los grupos de recursos no. Okay. Y en esa gráfica, ¿dónde están los grupos de recursos? Dentro de las No, suscripciones. ¿O no están, aparecen? sí. Sí, aquí no los dibujan, no están, pero los grupos de recursos existen a nivel de suscripción. Aquí puedo tener un grupo de recurso, otro grupo de recurso y otro, pero es a nivel de suscripción. Ok, gracias. Muy bien. Ahí continuaría este slide que tenemos. Bueno, aquí están las suscripciones nomás, y dentro de una suscripción un grupo de recursos, y dentro de ese grupo de recursos varios servicios o recursos. Pero sí, efectivamente aquí faltaría en este gráfico el último nivel, o bueno, los dos últimos niveles, que es grupo de recursos, y dentro del grupo de recursos los servicios o recursos, bases de datos, máquinas virtuales, discos, etcétera. Que sería, ahora sí, para completar y tener todos los elementos, lo que faltaría. Sí, está un Listo. poco más claro. Sí, me confundió el nombre. Perfecto. Ok. Orlando, antes Sí, señor. con respecto a las suscripciones, entiendo de que puedo tener separados los ambientes, pero a nivel de costo, ¿hay alguna diferencia entre una suscripción productiva y una de desarrollo? No, los servicios cuestan lo mismo. Em, sí, el servicio como tal tiene el mismo costo. Lo que sí pasará es que, por ejemplo, en una suscripción de desarrollo, pues, por ejemplo, precisamente las cuotas estarán limitadas para que el equipo de desarrollo no provisione servicios con una capacidad muy alta, que sea únicamente para pruebas. Por ejemplo, si en ambiente productivo tenemos una base de datos de hiperescalabilidad que cuesta muchísimo por hora, cuando esté en el ambiente de desarrollo, pues no van a provisionar una de hiperescalabilidad, sino de pronto una de propósitos generales con un costo por hora muy bajo.
y de pronto pues tendrán políticas que los servicios estén prendidos o activos únicamente de 8 a 6 o el horario de trabajo de los desarrolladores y habrán muchas configuraciones para reducir costos, pero valen lo mismo. O sea, una base de datos va a costar lo mismo si es en una suscripción para desarrollo o para producción. De hecho, nosotros somos los que le damos el nombre. La suscripción se puede llamar A, B o C y solamente que internamente la suscripción A la vamos a utilizar para desarrollo, la B para pruebas y la C para producción, por ejemplo. ¿Sí está un poco más claro? Sí, muchas gracias. Excelente. Sí, aquí en este esquema, pues sí, y es normal en las empresas que llamemos a la suscripción como desarrollo o pruebas o producción del proyecto respectivo, pero para identificarlas más fácilmente. Muy bien. Bueno, perfecto. Continuando entonces, otra característica a nivel de los servicios son las etiquetas. Las etiquetas es también algo lógico, es adicionar propiedades a un servicio. No es obligatorio, hay un límite de 50 atributos a nivel de etiquetas que se pueden adicionar a un recurso. Esa cantidad pues se puede expandir, puede ser ilimitado porque una de las etiquetas puede ser un archivo JSON y en el archivo JSON yo puedo tener muchas llaves y valores y puedo extender eso. Pero máximo 50 etiquetas. Y cada etiqueta tiene un nombre y un valor. ¿Por qué son importantes las etiquetas? Miremos acá, tenemos por ejemplo grupos de recursos. Bueno, no tengo un servicio. Aquí tengo un storage. Todos los servicios tienen etiquetas. Podemos ingresar a editar las etiquetas. Y la etiqueta básicamente es permitir clasificar ese servicio. ¿Cómo lo clasificamos? Nosotros en la empresa deberíamos tener unas buenas prácticas y decir, mire, vamos a definir que todos los servicios cuando se creen, quien lo cree defina a qué proyecto pertenece, quién es el dueño de ese servicio, cuál es el centro de costo, cuál es el ambiente, si es producción, desarrollo, pruebas, y vamos creando esas etiquetas. Entonces, por ejemplo, ambiente, y este sería desarrollo. El owner o propietario, y puede ser un usuario, por ejemplo, Nino, y el área, departamento. ¿Esto para qué es importante? Porque uno diría, bueno, inicialmente es solamente clasificarlo, pero lo interesante es que si está bien etiquetado, a través de reportes podemos generar consumos, gráficas de consumo, gráficas de costos y saber, bueno, quiero que, por ejemplo, si me preguntaran, quiero que me muestre un reporte de cuánto costó en el mes pasado todos los consumos de el ambiente de desarrollo. Si no tengo esta clasificación es muy complejo, pero si todo está clasificado correctamente, hacer un reporte que filtre por esta propiedad, esta etiqueta de ambiente de desarrollo es muy sencillo. O todos los proyectos del área de tecnología, o todos los servicios de el proyecto de Business Intelligence. Entonces, de esa forma, se puede generar una mejor organización y mejor eh, generación de reportes e informes.
Muy bien. Bueno. Algo interesante es que uno puede crear una política para que las etiquetas sean obligatorias. Eso es muy común, es buena práctica. El manejo de costos también. Se puede hacer un análisis de costos por recurso, tipo de recurso específico, por ejemplo, todas las bases de datos, cuánto ha costado por una suscripción, por el grupo de administración. Entonces, la empresa puede tener un desglose de las facturas y los costos por departamento, área, según la jerarquía organizacional que se haya definido. Sí. Muy bien. Perdón, pero antes de salir las etiquetas, dijiste que se puede establecer una política para que todos los recursos lleven un conjunto predeterminado de etiquetas. Sí, señor. Esas políticas no se configuran aquí en la opción de tags, sino se configuran por otro lado. Exactamente. Entonces tenemos que crear la política. Aquí está. A nivel de políticas, hay un área en donde definimos la política. Allá hay un listado grandísimo de políticas. Una de esas políticas predeterminadas es precisamente que se obligue a tener etiquetas en los servicios. Y por ejemplo, si alguien crea un servicio, una máquina virtual, una base de datos, si no le agrega etiquetas o alguna etiqueta puntual, entonces puede aparecer el mensaje de no conformidad a esa política. Muy bien. Entonces, efectivamente, podemos crear la política y esa política, como les decía, puede aplicarse en toda la organización o en un departamento, en un grupo de administración o incluso en una suscripción o también en un grupo de recursos. Entonces, uno puede definir las políticas para que obliguen a que se tenga X o Y configuración en los servicios. Muy bien. Bueno, el día de mañana, pues vamos también a realizar una práctica a nivel de administración en la configuración de algunos de estos elementos de gobernanza. Observemos que todas estas configuraciones pues, nos van a permitir realizar un buen gobierno. Bueno, hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos revisado? Yo tengo una pregunta. No sé si de pronto no lo mencionaste o queda para otro, o no lo, pues no lo recuerdo. En la parte de Azure Policy, o si queda para más adelante, ¿dónde, pues en qué consola o en qué parte de la plataforma, pues del portal podemos hacer eso y Bueno, cómo sí, se puede proceder para que eso quede bien configurado? Es que no tengo experiencia en ese tema, pero sí. es En relevante para lo que estoy haciendo ahorita. Sí, en el portal de Azure, en el área de Search, tenemos las políticas Policy y en este panel es donde se realiza la configuración de las políticas. Entonces hay un área en donde se tiene la definición de la política, asignación de la política. En definición, pues es cuál es la política y hay muchas, aquí hay muchas políticas que ya están definidas y la asignación es definir a qué recurso, grupo de recursos o suscripción o grupo de administración le vamos a enlazar esa política. Esto lo vamos a revisar el día de mañana y también pues vamos a hacer un ejercicio práctico de esta parte. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, sería en esa área donde se realiza la configuración. Muy bien. Listo, gracias. Hablando dentro de los servicios, ¿cómo hizo para buscar eso? Sin el SEARS. Sí, Sin el SEARS, o bueno, sea, sin buscarlo en aquí Policy. debe estar.
¿Cómo se Sí, llama? yo utilizo No, no, mucho el pero sin Search buscar el porque es SIARC. inmediato. Sí, Pero, ¿cómo se llaman el servicio? sí. No, lo que yo les decía es que yo utilizo mucho esta área de Search porque es muy rápida, inmediata. Pero Sí. igual, en el área de crear un recurso, siempre vamos a encontrar aquí también eh, las opciones. Ahí está Policy. O también, ahí es que buscar, aquí está, y habría que empezar a buscar el servicio. O en Home, Dentro de en servicios, ¿dentro todos de qué los módulo? servicios, ¿Dentro de qué módulo está? ¿Dentro de qué pero módulo eso está? Es que mira, dice ahí Analytics, Computer, ¿dentro de qué módulo está Políticas? bueno, yo también lo busco porque son más de 500 servicios. No sabría exactamente en cuál está cada uno, pero debe estar en administrativo, management o algo así. Identidad, integración, aquí management and governance. Ahí Management debe estar. Governance y ¿cuál ¿Sí? es? Estoy mirando. Bueno, acá no está. Efectivamente, no está. Ah, sí, ahí Y ahí está. está. Policy. Sí, ahí está. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Son cientos que realmente uno nunca, o yo nunca me he tomado la tarea de mirar a ver si en dónde encuentro qué. Por eso, pues, lo que hago es rápidamente en el área de search, dice que llego directamente al servicio. Una pregunta, si yo tengo el portal en español, ¿cómo se llamaría? Ah, bueno, en español no sé exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? La traducción de inglés a español lo hace no un traductor oficial, una persona que realice la traducción y que conozca, sino que lo hacen robots de inteligencia artificial. Entonces, en español creo que tiene un nombre todo raro que no me gusta, pero bueno, ya le digo porque aquí lo que podemos hacer es en settings, en lenguaje, cambio a español, aplicar, vuelvo a loguearme, ya queda mi portal en español y miremos entonces, se llama directiva. Lo que pasa es que yo acá tengo, Traducción, sí, pues no sé, política o directiva, no sé, la traducción yo diría no es intuitiva y a es que veces yo tiendes a aquí no me deja confundir. configurar el idioma, entonces me lo manda directo a español, por defecto. Ah, ya. Entonces yo le coloco policy, no me aparece, por eso le preguntaba en qué módulo estaba. Coloque Ah, ya. policy y verá que no le aparece por policy. Sí, no, no, claro que no va a aparecer porque ¿Sí? no, él Pero busca si es por pero palabra. si yo coloco una palabra clave de otro tipo de recurso, por ejemplo, máquinas virtuales con VM, sí me aparecen. Entonces eso es lo raro. O sea, cómo sería el Pues abreviado de ese policy en inglés? no, no tengo idea porque pues básicamente eso es como lo construyó Microsoft. Sí, efectivamente, pues VM es muy genérico y ya debe estar, pero eso son Puede ser. cuestiones de cómo lo construye Microsoft y son cosas que uno va realizando en forma intuitiva, O sea, ¿sí? esa es la misma directiva. Sí. O Ah, de ok. pronto también buscar en la documentación de Microsoft y cambiar la documentación a español, entonces ahí se encuentran los nombres que estarían en español. Sería otra ¿Dónde puedo alternativa. mirar eso? Pues una búsqueda en el navegador y buscar la documentación en Microsoft Learn. Y en Microsoft Learn buscar Azure Policy y luego cambiar el idioma de inglés a español. Pues se me ocurre, ¿no?
debe aparecer, ahí tiene que aparecer esa traducción. Sí, Entiendo, un entiendo. O poco sea, más. entiendo. Sí, serían como estrategias para poder encontrar esas palabras en español, Sí, es el que nombre de muchas los veces uno se servicios. pierde en el portal y no sabe ni dónde buscar las cosas. Me pasa muy Exactamente. seguidamente. Sí, es que No. es bastante inmenso la cantidad de documentación que tiene Microsoft en Microsoft Learn. Bueno, muy bien, excelente. Ah, bueno, también la documentación que yo les mostraba, aquí el curso, aquí tenemos el curso y yo lo tengo aquí está en español. Entonces, por el tema que estamos trabajando, aquí gobernanza en Azure, debe aparecer el tema de las políticas, Azure Policy. Ah, bueno, observen que es interesante porque dice configuración de Azure Policy. Azure, nombre del servicio sí está en inglés, Azure Policy. Ah, pero el tema sí, directivas. Bueno, ahí es una mezcla de los conceptos. Muy bien. Bueno, esa sería pues así como la sugerencia para manejar los temas o en español o en inglés. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por el día de hoy dejamos en este punto y mañana pues ya espero vamos a tener las cuentas para poder iniciar nuestros ejercicios prácticos de laboratorio. Alexander, ¿tiene alguna pregunta? Sí, aprovechaba, y buenas noches a todos. Sí, señor Jorge. Aprovechaba que ya no había preguntas técnicas para pedirte primero disculpas por entrar un poquito tarde, pero es que tenía una situación paralela al horario en el día de hoy. Yo me inscribí con la empresa de Haití Colombia, ¿no? La chica allí me mencionó que las clases van a estar grabadas. Me gustaría nada más ponerme al día si puedo ver la grabación. Y bueno, ya mañana vemos algunos otros temitas que tenga pendientes o que tenga preguntas. Pero ¿dónde pudiera conseguir la grabación? Sí, no sé si recibió un correo electrónico con el acceso a la comunidad. La comunidad es un portal de SharePoint en donde ingresa y allí en el menú Home Ok. están grabaciones y en grabaciones al siguiente día de cada clase vamos a tener la grabación descargada y se estaría copiando en esta área. Me parece bien. Listo, yo le echo un vistazo. Debo de haberlo recibido. Gracias. Muy bien, Y disculpas excelente. nuevamente. No, tranquilo, no hay ningún problema, claro que sí, no hay inconveniente. Perfecto. Bueno, si alguien no puede, recuerden, si no pueden acceder a la comunidad o tienen algún problema porque la cuenta es corporativa o les pide algo adicional, entonces por favor eh, envíen un correo a la comercial o déjenos un mensaje aquí en el chat para que nos apoya en soporte de Intelligent Training nos colabore en la solución o el acceso requerido. ¿De acuerdo? Hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si me puedes compartir el correo de la comercial, porque siempre hablan de la comercial, pero ¿cómo la contacto? Es que yo no lo tengo y tengo entendido que cada uno puede tener una comercial diferente, no Ok, sabría. ok, entiendo. Bueno, yo ya lo Sí, ubico. No hay problema. sí, sí, porque también tengo entendido eso, que por ejemplo
Cada señorita del departamento comercial de Intelligent Training, pues tiene diferentes clientes, pero al final pueden llegar a un curso clientes de diferentes contactos a nivel de cada comercial, ¿sí? Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, entonces con esto finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Me resta únicamente agradecerles, desearles buen resto de tarde, de noche, y continuamos mañana. Vale, muchas gracias. Vale, Feliz noche a todos. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego, Por que la estén muy bien. paciencia. No, no hay problema, claro que sí. Bueno. Que estén muy bien, hasta luego.